Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, nuestra emisora cristiana, desde la cual emitimos fielmente y semanalmente este programa titulado Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la palabra de Dios a lo largo de 20-25 minutos de programa. En las últimas semanas hemos estado juntos en el contexto del capítulo 16 de Mateo, entre los versículos 13 y 20, y estamos llegando ya al fin de nuestro contexto y hemos sido muy bendecidos con todo lo que el Señor contiene aquí a lo largo de estos versículos. Las tremendas declaraciones, las tremendas conclusiones, las gloriosas bendiciones que el Padre tiene para aquellos que le amamos y que somos sus hijos en virtud de esa gracia que nos ha sido otorgada por la fe en Jesucristo. Esa gracia que nos ha hecho salvos, esa gracia que nos ha dado la potestad de creer en su nombre y ser llamados hijos de Dios por recibir, por recepcionar por la fe al Hijo de Dios en nuestros corazones. Bueno, estamos en este evangelio puramente judío, el evangelio del Rey, ¿verdad? Pero que por supuesto es un evangelio que habla a todos los hombres, es la Biblia, es la palabra de Dios, es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estamos en un momento importante, como hemos dicho en otros programas. Cristo va a anunciar por primera vez y claramente su muerte en Jerusalén, y lo volverá a anunciar 2 veces después a lo largo de los siguientes capítulos. Hemos visto que los sinópticos comparten esto que estamos aquí leyendo en este contexto, y nos encontramos en un momento donde en Cesarea de Filipo, como decimos, es un lugar fundamentalmente gentil, pertenece al norte del Israel de aquel tiempo, y eran posiblemente los lugares más alejados de ese centro neurálgico, sí, y evidentemente fueron los primeros, según el propio registro del Antiguo Testamento, en ser conquistados por los asirios, al punto que eso llegó a ser llamado Galilea de los gentiles.
Pero sabemos que según la profecía que el propio Isaías citó en el capítulo 9 de su profecía, el pueblo que habitaba en tinieblas vería una gran luz. Y ese pueblo sabemos que evidentemente estaba tipificando en primera manera a esa parte norte de Israel, y por supuesto que está hablando de todo el mundo que está en oscuridad, en tinieblas, pero Isaías está hablando de ese lugar, Galilea de los gentiles. Y ahí es donde el Evangelio por primera vez fue anunciado, y a partir de ahí Cristo vino andando hacia lo que sería su destino y su clímax, que es dar su vida por nosotros en Jerusalén. Bueno, Cristo aquí hace preguntas: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le dan sus respuestas, Jeremías, alguno de los profetas, Juan Bautista, Elías. Pero Cristo ahora ya reconduce la pregunta y la dirige directamente a sus propios discípulos y dice: vosotros. Y Pedro es el que contesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De esto hemos estado hablando abundantemente en cuanto a la connotación, en cuanto a la revelación y en cuanto a la explicación divina que Dios por el Espíritu Santo estaba dando a Pedro en este momento. Aquí también podemos ver la Trinidad en una manera clara: el Padre revelando, el Hijo presente y el Espíritu Santo evidentemente llevando la revelación del Padre al corazón de Pedro. Por otro lado, también podemos ver cómo aún el propio Pedro, en lo que está comprendiendo, también hay una insuficiencia, porque es a partir del versículo 21, cuando Cristo les habla acerca de su padecimiento, que el propio Pedro en su propia mente no comprende, y de repente lo que él contesta está muy lejos de la gloria de estas palabras con las que contesta en el verso 16 del capítulo 16. De hecho, el propio Jesucristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto nos enseña cuán vulnerables somos en este cuerpo. Esto nos enseña la importancia de ser humildes. Esto nos enseña la importancia de tener una sujeción a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, a la autoridad de la palabra, una sujeción a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder concluir en una manera acertada, en una manera que pueda edificar y bendecir, no destruir nuestro entorno. A la vez podemos ver como el asunto de la cruz posteriormente sería más aclarado en el propio corazón de los discípulos, pero aquí lo que Pedro está recibiendo tocante al Mesías es la igualdad en cuanto a deidad. Él dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, lo cual está hablando, está diciéndonos que es Dios mismo. Esto es una expresión idiomática hebrea que forma una paráfrasis con el Yahweh del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aunque en este Hijo del Dios viviente no podemos separar su posterior humanización después, siempre fundamentados en su preexistencia, ¿sí?, en su existencia anterior a su humanización, lo cual da sentido a su humanización, evidentemente, para poder definir, para poder calificar, para poder describir quién es el Hijo de Dios. Inseparablemente este Hijo de Dios no puede ser visto en otra manera que no sea yendo hacia esa cruz y yendo hacia ese sacrificio y a esa obra de expiación y propiciación perfecta, consumada en favor de los hombres. Pero está claro que su consumación tuvo como primera razón la gloria del Dios Padre. Y esa obra que fue constituida y que tuvo evidentemente una consecuencia maravillosa y preciosa con la bendición en la simiente de Abraham a todas las naciones. A la vez también tenemos que ver que aquí en este contexto Pedro no lo entiende todo, lo llegará a entender todo.
Y lo vemos, por supuesto, como lo hemos visto en otros programas, cuando ahí ya después de que Cristo resucita, después de que Cristo les comisiona, después de que Cristo les envía, después de que ellos se reúnen en ese lugar donde ellos esperan la promesa, y ahí podemos ver a Pedro ya con una claridad en cuanto a la exposición del Evangelio. Por lo tanto, este contexto en el que estamos hablando es maravilloso, porque primeramente tenemos por primera vez el término iglesia en el Nuevo Testamento en la boca de Jesús. Sabemos que Cristo repetirá 2 veces más el término iglesia, eclesia, en griego, llamada de, traída, traída por el llamamiento santo, manifestada por el llamamiento santo. Ahí el prefijo ek siempre nos está hablando de algo que viene de fuera hacia adentro. ¿Sí? Siempre que vemos este prefijo en cualquier palabra, en cualquier término griego. Por lo tanto, lo veremos en el versículo 17 del capítulo 18, vemos 2 veces más la expresión iglesia, pero ya en una connotación diferente a este contexto, hablándonos ya más de la iglesia local y de los asuntos que tenían que ver con la iglesia local aquí, expresada y vivida aquí en esta tierra en sus dificultades. También muy relacionado con aquellas cosas que atamos y desatamos, que son atadas y desatadas en el cielo, que espero poder hablar un poquitín de ello en los siguientes minutos. Por lo tanto, esto es muy importante porque ya tenemos presente la idea de lo que es la iglesia, esta iglesia maravillosa que está edificada sobre la roca eterna, sobre Cristo mismo, como bien nos enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 1, donde él nos deja muy claro cuando llega, al versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, aquí Pablo dice lo mismo que Jesús está diciendo aquí en este versículo 18: sobre esta roca, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Como hemos dicho en el último programa, esto no es la iglesia local ni visible, ni está representando a ninguna nación ni a ninguna denominación en especial. Esta iglesia es el conjunto, ¿sí?, de los creyentes de todas las épocas, lenguas y razas. Es una iglesia que está compuesta por aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, vestidos con la justicia de Cristo, regenerados por el Espíritu de Cristo, que están unidos a Cristo por la fe y que evidentemente hoy son carta de Cristo en sus vidas. Es una iglesia en la que cada miembro ha sido bautizado por el Espíritu Santo y es verdadera y auténticamente santo. Es una iglesia que consiste en un cuerpo, sí. Esta es la iglesia de la que estamos hablando. Es la iglesia que está compuesta de los fieles, de los hijos de Dios, y cuya cabeza es Jesucristo. Como bien nos enseña Colosenses 1:18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, lo que nos está hablando de su muerte y de su resurrección, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es la iglesia de la Biblia. Esta es la iglesia que debemos de ver explicada y manifestada en este contexto. Y esta es la iglesia que Cristo ganó al precio de su vida y al precio de su sangre. Por lo tanto, en este contexto extraemos gloriosas y profundas verdades que nos presentan de qué iglesia estamos hablando. Bueno, esta iglesia es aquella que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Qué preciosa promesa de Dios.
hemos podido ver a lo largo de los años y de los siglos y de la historia. Yo tuve la oportunidad de ir a Éfeso durante la luna de miel en mi boda, y allí no quedaban resquicios, no quedaban evidencias más que algunas paredes pintadas de lo que eran las iglesias físicas del tiempo bíblico. Pero esto no es lo que aquí nos quiere enseñar. Puede que no haya ninguna evidencia de lo que fue una iglesia local en tal o cual lugar. Puede que incluso no quede ningún edificio que manifieste que ahí hubo una iglesia. Pero la iglesia de la cual estamos hablando es la iglesia que sobrevive a la ira de Satanás, a la ira de los faraones, de los emperadores romanos. Estas iglesias físicas han podido ser reducidas hasta la nada, pero la verdadera iglesia nunca será destruida, nunca morirá. El fuego de prueba y todas las circunstancias y situaciones que la iglesia puede vivir, lo único que hacen es purificarla y manifestar que es eterna, que es perfecta y que nunca puede ser consumida. Y cada uno de sus miembros, cada uno de estos hijos de Dios que han sido traídos por la gracia e incluidos en esta iglesia, aquellos que han partido y han dormido, y aquellos que vivan para el momento en el que Cristo regrese a buscar a su iglesia, también tienen un carácter eterno y glorioso que será manifestado en el tiempo en el que Cristo regrese. Por lo tanto, la perfección de esta iglesia, la gloria de esta iglesia, es la perfección que cada creyente fiel tiene en su corazón, es la esperanza que cada creyente tiene en su corazón. No vamos a ser destruidos. Aquí en esta vida podremos pasar por tribulaciones, por enfermedades, por injusticias, por dificultades, pero nada puede destruir la eternidad de nuestros corazones, la eternidad de la bendita y santa iglesia de Jesús. Cuando pensamos en estas cosas, tenemos que gozarnos y tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque nosotros sabemos que en el devenir de los siglos, en todo el desarrollo escritural cumplido en el tiempo y aquello que está por cumplir, el consejo anticipado de Dios, los propósitos, las promesas, todo es seguro en la voluntad soberana del Dios Santo. Por lo tanto, en Cristo estamos seguros. En Cristo no nos perderemos jamás. En Cristo la iglesia no se perderá jamás. Él declaró: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, considere la revelación que tenemos ante nuestros ojos para dar gracias a Dios, para recibirla con la profundidad que esta revelación tiene, para comprenderla, para agradecerla. Recuerde que usted y yo éramos personas que caminábamos en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, ajenos a los pactos, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra boca estaba callada bajo el juicio de Dios. Éramos desobedientes en cuanto a la ordenanza de la ley. Pero recuerde que aparte de la ley, como nos enseña Pablo, Romanos 3, versículo 20, se ha manifestado la justicia de Dios, ya testificada, revelada por la propia ley y por los propios profetas en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esa gracia que nos trajo a una verdad, esa verdad que nos ha transformado, esa verdad que nos ha constituido en nuevas criaturas, esa verdad que
que ha introducido la eternidad gloriosa en nuestros corazones, porque recuerden, nosotros como hombres somos eternos, somos creados eternos. El hombre tiene un cuerpo que está condenado a la muerte en el sentido físico por causa del pecado. Por ello hay tantas enfermedades y tantas cosas, todos por causa del pecado, por la condición débil e imperfecta que tenemos desde que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por ese pecado entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el alma, que es eterna, en una condición de muerte, en una condición de pecado, en una condición de desobediencia, lo único que puede confrontar es el destino al castigo eterno. Si usted me está escuchando en esta mañana y no tiene la justicia de Dios en Cristo, no ha sido lavado en esta sangre, no ha sido justificado, no ha sido redimido, no ha sido santificado, no ha sido salvado, su destino, evidentemente, es el juicio justo de Dios. Y si no tiene a Cristo, la condenación es segura. Pero le quiero recordar que esta verdad que estamos viendo, este hombre que tiene esta revelación, la conclusión del propio Jesucristo como bienaventurado, cada hijo de Dios es bienaventurado, y sobre esta declaración, sobre que Jesús es el Hijo del Dios viviente, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, Cristo, Él edificaría su iglesia. La iglesia hoy es el testimonio de Dios aquí en la tierra. Y nosotros hemos sido traídos a esta iglesia. Y como bien se nos enseña, Él nos ha dado la vida eterna. Él ha dado a nuestra alma una transformación, una santificación, una obra para que nuestra alma, condenada, caída, muerta en delitos y pecados, en el sentido espiritual, en cuanto a nuestro hombre interior, hoy seamos alguien que dentro de nosotros está realmente el hombre que va a vivir en una condición glorificada, eterna y perfecta con Cristo Jesús por los siglos de los siglos, a través de las edades, a través de la eternidad, ya sin un tiempo computado como el que vivimos en este mundo, sino en la era venidera, en el siglo venidero, en los cielos nuevos y en la nueva tierra donde mora la justicia de Dios. Por lo tanto, queridos oyentes, consideren la gloriosa verdad que estamos escuchando. No prevalecen contra nosotros. Ningún plan activo del maligno va a poder actuar, va a poder atacar, tomar el control. La muerte, Satanás, han sido derrotados. El pecado ha sido quitado. Y no tienen poder contra la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, aquel que nos dio la vida eterna nos garantiza que nunca pereceremos, jamás, y que nunca seremos arrebatados de sus manos. En este día agradezca a Dios el pertenecer a esta iglesia, la seguridad que hay en esta iglesia. Seamos humildes, agradezcamos, honremos, vivamos con un temor reverente, y espero en el próximo programa poder hablarles un poquito del verso 19, al cual hoy no nos ha dado tiempo de llegar. Pero esta es la iglesia que Cristo edificó, la que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Sublime gracia del Señor
fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y